Bueno, buenos días otra vez a todos y todas. Y bueno, como sabéis, estamos en la segunda parte del seminario. Bueno, como hemos tenido que concentrar un poco la forma de plantear este seminario, que sabéis que está dentro del proyecto de innovación docente que se titula Medianautas, el álbum fotográfico como estrategia didáctica en materia de conocimiento histórico, mediático y coeducativo, pues lo que hemos planteado un poco es jibarizarlo, ¿no? Concentrarlo, sintetizarlo más esta segunda sesión, que también estaba pensada para hacerla durante mucho más tiempo como la primera, pero bueno, debido también a la agenda que nos queda muy poco de clase, quedan apenas 2 semanas de clase y yo tampoco podía asistir en otro momento. Bueno, pues hemos decidido que la segunda parte se concentre con la idea de que realmente sirva para la práctica, que es la segunda parte de la práctica, y también incluir, que también estaba pensado, la presencia entre nosotros de Miguel Herrero, que creemos que es una oportunidad para que, bueno, pues conozcáis a un director cineasta además y investigador e incluso mago, ¿no? Como él se presente a sí mismo. Entonces, bueno, la idea es hacerlo en menos tiempo, y perdonad si por ello voy a recurrir a un modelo menos interactivo y menos didáctico, yo creo, que es el de leer el PowerPoint o presentar los resúmenes de los contenidos que de alguna forma os pueden ayudar a la realización de la práctica. Solo resumiendo lo que ya vimos en la primera parte, si recordáis un poco para recapitular lo visto hasta ahora, el álbum fotográfico nos servía como un elemento, un dispositivo, una herramienta de representación y de permanencia de las normas sociales, y ya eso lo vimos el otro día. También vimos que dentro de esa permanencia de las normas sociales y de la recuperación, como si dijéramos, de ciertos modelos, entre los que nos centramos también en algunos, como el de la familia, servía como un lugar o un espacio muy interesante para ver cuáles eran esas familias normativas, ¿no? que de alguna manera estaba llena el álbum, y también como también podíamos encontrar en algunos momentos algunos elementos no normativos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que podía ser un buen dispositivo para el debate de la historia, ¿no? Desde el punto de vista de esos 3 puntos de vista que nos estamos planteando, desde el punto de vista del conocimiento histórico mediático, de la historia de los medios audiovisuales, y también desde el punto de vista del conocimiento de los modelos, si queréis, que tienen que ver con la coeducación, que es esa igualdad en género o igualdad igualdad efectiva en términos de igualdad entre géneros, ¿no? Que podía ser un buen dispositivo, una buena herramienta para cuestionar y para debatir todos esos elementos, ya digo, de conocimiento histórico, mediático y educativo desde el punto de vista de la coeducación o de la igualdad de género. Vale, desde esa perspectiva también recuperamos algunos elementos que hoy creo que podemos volver a profundizar en ellos, y seguramente más en la segunda parte de la presentación, que sería todo aquello que tiene que ver con las dinámicas de selección y de exclusión. El otro día ya entramos a ellas, si recordáis que tuvimos la oportunidad de ver qué momentos o qué eventos se podían representar mucho más o estaban mucho más representados, y llegamos a la conclusión, si recordáis, de que sobre todo eran eventos que tenían que ver con los aspectos de celebración, o que tenían que ver con los momentos claves, tenían que ver con los momentos buenos también, o la manera de identificar esos momentos como relevantes y como positivos, ¿no? Que muy pocas veces o que menos veces aparecían elementos negativos, ¿no? Y que esa selección ya incorporaba un elemento de no neutralidad. Estoy un poco resumiendo o llegando a puntos de anclaje, ya digo, para que vosotros tengáis esa perspectiva, y que en cualquier caso parecía que el álbum no era un elemento tan neutral, por lo menos no podía ser una fuente de evidencias históricas del todo neutral, porque de alguna manera, al excluir muchos de esos momentos, esos elementos, también estábamos haciendo una tarea, primero de memoria individual y colectiva, y segundo histórica, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva podíamos también crear
que ahí es donde queremos llegar con esta parte. Sobre todo hoy es el día de la recreación, yo creo que es la parte en la que más se va a trabajar ese tema, de cómo, dado que el álbum o cualquier otro lugar, tened en cuenta que esta parte de la práctica, como si dijéramos, lo que trata es, y os recuerdo, oponer las fuentes, como si dijéramos, tradicionales, como las de la prensa, con las fuentes menos tradicionales como los del álbum, que son más de memoria, ¿no?, de memoria social. Pero en cualquier caso siempre podíamos construir a partir de lo presente o de lo no presente, de lo excluido, ¿no? Y por eso, para un estudiante de comunicación y creación audiovisual, más que para un historiador, todo lo no presente era un buen espacio, todo lo que estaba fuera del cuadro, todo lo off, también era un buen lugar para trabajar desde la recreación, en este caso histórica, lo que llamamos el concepto de recreación histórica, ¿no? Por lo tanto, ese elemento que de alguna manera, de esa herramienta que es el dispositivo, que es el álbum en este caso, se podía convertir en un activo didáctico, en un activo creativo, en un activo comunicativo. Nosotros lo llamamos en este caso un activo didáctico, que tenía muchas potencialidades, y por eso hemos ido descubriendo a partir de estos años de trabajo con el álbum, precisamente por la cantidad de elementos que creemos que concita, que es un buen activo didáctico para trabajar en las aulas, en primera instancia en las aulas de historia de los medios audiovisuales, ¿no? ¿Y por qué? Porque se permite una serie de estrategias de intervención, de imaginación, de transmisión de conocimiento, que van más allá del uso documentalista plano de lo que hay, sino también de lo que no hay, de lo que podría haber, de lo que suponemos que existió y que de alguna forma se puede volver a recrear. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con la creación y con la imaginación está ahí presente, y nosotros creemos que es una buena herramienta por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea de guardar, resguardar, proteger, que está presente desde el principio como elemento colectivo, como elemento de trabajo colectivo, pues eso, bueno, pues nos permite, como si dijéramos, recrear, ¿no? Bueno, pues entonces eso. Por lo tanto, como es un proceso, como estamos ante un dispositivo que permite tiene muchas potencialidades, bueno, pues la idea fundamental es que, resumiendo este segundo bloque, que ya de alguna manera lo vimos el otro día, bueno, pues el álbum fotográfico doméstico, al actuar como un archivo histórico y como un archivo de memoria social, presenta dinámicas complejas de selección y exclusión, pero además es un elemento didáctico de primer nivel, dado que permite estrategias de recreación, de intervención, de co-creación, de transmisión de conocimientos, que no siempre están, como si dijéramos, tan evidentes. Y aquí es donde, en esta última parte, bueno, pues hoy yo creo que nos podemos centrar más, sobre todo porque a veces una de las dudas que os surge, sobre todo a la hora de hacer la práctica, me consta porque otros años lo he compartido la asignatura con Maika, es en el momento de cómo os planteáis la recreación, ¿no? Sabéis que tenéis que seleccionar hasta 5 imágenes y luego de esas 5 imágenes seleccionadas, que de alguna manera construyen una historia, y ahí es donde esa historia es una historia que cada uno lleva, como si dijéramos, al terreno de lo individual, y que parte siempre de sus álbumes, es decir, cada una de las 60 historias que vais a construir es una historia distinta, tanto con respecto al tema de la comunicación mediática, a la presencia de los medios en vuestras casas, como en cuanto a como si dijéramos, a la perspectiva de género que adoptéis, eso para reproducirla o para criticarla o para cuestionarla, pero luego hay un salto que a nosotros nos parece fundamental, y que aunque solamente os pedimos que lo realicéis en uno de los 5 casos, ¿vale? Siempre os plantea una duda, y es ahora cuando os la va a plantear, una vez que hayáis seleccionado. Me consta, Maika me decía que ya había algunos que habéis enviado ya vuestras imágenes del álbum. Una vez que tengáis esas imágenes del álbum, será el momento de hacer esa recreación, y lo podéis plantear de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay quien habla de que de alguna manera es el momento por ejemplo, cuando se utiliza la recreación, se puede hacer eso que algunos llaman micropolítica, o descolonizar
lo colonizado, ¿no? Yo creo que esa metáfora seguro que la entendéis perfectamente, y es, podéis plantearos una reproducción lineal, como si dijéramos una recreación en tono reproductivo, lineal, en la que de alguna manera, y eso lo veis si miráis la página de Medianotas de otros años, en la que sencillamente os planteáis volver a situar a la misma persona que hace 30 años estaba cogiendo un teléfono en vuestra casa, por ejemplo, y llamando desde un teléfono de hilo, que llamamos un teléfono de hilo, y esa misma persona llamando en el mismo lugar con un teléfono móvil o chateando con un teléfono móvil, ¿no? Esa sería un poco la representación, en la recreación en modo representativo, donde se reproduce el esquema linealmente del pasado al presente, ¿no? Pero, insisto, también podéis jugar a descolonizar o a hacer micropolítica, si queréis verlo así, o a encontrarse con ese pasado doméstico, bueno, pues eso, de manera más disidente, si queréis plantearlo así, ¿no? Y ahí es donde el álbum doméstico, en el momento de la recreación, se convierte en un espacio para la micropolítica, para hacer, si queréis, una política más activa y en la que digáis o podáis plantearos otras alternativas desde esa perspectiva de partir de las evidencias, ¿no? Para nosotros es importante que no se pierda ese rastro, ¿no? Porque de alguna manera seguimos estando en una asignatura de historia y creemos que en la asignatura de historia, igual que en otras asignaturas, vais a tener oportunidad de partir de elementos totalmente libres o totalmente como tema libre. Aquí yo creo que el hecho de tener la limitación de partir de elementos de evidencias históricas y evidencias de memoria, pues os permite, bueno, trabajar de otra manera, ¿no? con otro rigor. Y bueno, la idea de la recreación es precisamente esa, que tengáis todo ese arco, desde la linealidad de la representación o de la recreación más representativa, más mimética, a la recreación más alternativa, si queréis verlo así. Y por eso podéis imaginar cualquier cuestión, incluso dentro de lo que sería el rango de posibilidades de esa descolonización, que entendida la idea sería un poco volver a colonizar lugares que a lo mejor pues son vírgenes, por utilizar ese término. Podéis incluso imaginaros un evento familiar que sabéis que existió y darlo vida. Imaginad que siempre os imagináis, no sé, sabéis que es mítico en vuestra familia que vuestro abuelo, pues yo qué sé, estuvo de extra en el rodaje de 55 días en Pekín, que fue en Ávila, creo que fue en Ávila, el rodaje de 55 días en Pekín, y que de repente es un momento mítico, pero que no aparece nunca una imagen de vuestro abuelo en ese momento, no sé, y queréis que eso sirva además para contar la historia de la relación de vuestra familia con la llegada de los medios de comunicación audiovisual, porque sabéis que en muchos momentos en la historia de las familias, como si dijéramos, bueno, la llegada o sea, la historia de las ciudades, la llegada de una película de esas características cambió la vida de las ciudades, quiero decir, y de hecho cambió mucho, porque en el caso de Ávila creo que intentaron tirar parte de las murallas en la película. Bueno, la cuestión es que imaginad que os estáis planteando esa idea, ¿no? Y os estáis planteando, como si dijéramos, recrear una foto en la que vuestro abuelo esté vestido yo qué sé, de un elemento de esa película. Bueno, entonces podéis plantearlo, ¿vale? Si os dais cuenta, no hay un vestigio, no hay una evidencia, no hay una huella que dé pie no hay una huella en vuestro álbum que dé pie como si dijéramos Esperad un momento porque nos está llamando alguien y no sé quién es, pero lleva un buen rato llamando. Perdonad, porque justo esto pero lleva un rato. Bueno, la cuestión es que en el caso de recrear como si dijéramos el momento de la historia, sería ese el momento, pero también os podéis plantear desde el punto de vista de la normatividad social. Por eso os decía que podéis imaginaros cualquier elemento existente o preexistente, y luego también podéis imaginaros en ese caso para que, como si dijéramos, bueno, pues el elemento de disputa dentro de vuestro álbum permita, por ejemplo, esa lectura de lo performativo, ¿no?
¿Qué es lo performativo en el ámbito del álbum fotográfico? Pues a mí se me ocurre que efectivamente, por ejemplo, volver a reinventar algunas relaciones, por ejemplo, de igualdad de género, de roles de pareja, que a lo mejor sabéis que existieron en vuestro contexto y que de repente tampoco han quedado registrados, ¿no? O como si dijéramos, volver a recrear esa escena, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos parece que es estimulante para vosotros, ¿no? Que ese espacio para la recreación sea un espacio verdaderamente, pues eso, muy imaginativo, ¿no? Y muy de poneros en lugares que, ya digo, aunque no sepáis, como si dijéramos, o no tengáis evidencias registradas, sí sepáis que ocurrieron o incluso que os hubiera gustado que ocurrieran, ¿vale? Porque de hecho la recreación es ese espacio donde la libertad creativa debería volar, ¿no? Y debería plantear los retos de ese nivel, ¿no? Retos como, por ejemplo, bueno, pues como me imagino yo por ejemplo siempre lo pienso en términos de familia, ¿no? A veces, ¿cómo hubiera sido si en mi familia hubiera habido una pareja de mujeres que hubieran convivido con mi familia, hubieran sido, como si dijéramos, plenamente aceptadas, ¿no? Yo tengo en mi cabeza esas dos mujeres y yo creo que tuvieron una relación de pareja homosexual, lésbica, y que de alguna manera siempre estuvo ahí y nadie, como si dijéramos, ni siquiera nadie habla de ello, y si hemos hablado en algún momento ha sido sottovoce, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, yo sé que eso estaba en mi familia, yo sé que en mi familia eso se estaba viviendo, de hecho tengo la fortuna de poder tener imágenes de ellas, y sí, algún día cuando tenga tiempo seguramente que plantearé una historia desde lo visual en la que de alguna manera algo que estaba ahí y que solamente dejaba huellas muy mínimas se pueda enfatizar y se pueda construir para situarlo, para darle ese acto performativo, y ese acto performativo sería esa puesta en escena en la que de alguna manera se construyan significados dando o revalidando o resignificando, como si dijéramos, todas esas fotos que yo he visto desde el lugar de la experiencia como familia normativa, y que realmente si la vemos desde otro ángulo ya no sería tan normativa, ¿no? Bueno, os recordáis que el otro día nos planteamos desde el principio que la idea de la recreación, bueno, pues es un elemento muy, muy relevante, como la idea del informe que va añadido a todo el proceso, ¿no? Y ya le voy a dedicar estos 2 minutos que nos quedan, 3 minutos, ¿no? Por lo tanto, la herramienta para descolonizar, como si dijéramos, que nos permite el álbum es muy importante porque nos da esa oportunidad de que sea el espacio, sobre todo la recreación, para disputar las normas sociales, para volver a resignificarlas y para volver a recrearlas, ¿no? Desde el punto de vista del álbum como representación, e incluso lo ideal sería incorporarlas a nuestros propios álbumes, ¿no? Yo creo que hay un mensaje de ida y vuelta, y la recreación nos permite eso, volver a ir y volver al álbum para encontrarnos con él. Y de alguna forma, bueno, pues con el informe también, creo que Mike ha hecho énfasis en esta parte del trabajo. Con el informe, bueno, pues nos parece que sería también el lugar para que nos motivéis o nos justifiquéis, en muy pocas palabras, cuál ha sido vuestra experiencia de autoetnografía. ¿Recordáis otra vez que el otro día comentamos que no deja de ser un ejercicio de autoetnografía lo que os estamos pidiendo, un ejercicio de reflexión a partir de evidencias históricas de una vivencia que es autobiográfica, ¿no? Y bueno, ahora vamos a esperar a que venga Miguel, no sé si Miguel anda por ahí, y esperemos que haya sabido llegar. Y mientras tanto sí que yo me gustaría que si tenéis alguna duda, porque no había momento
hoy no había ya tiempo para hacer lo que hicimos el otro día, de plantear estas cuestiones más lentamente, pero sí me gustaría, si tenéis alguna duda acerca de las recreaciones, que quede registrada ahora hoy aquí, y así podamos aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de tiempo. Vale. ¿Tenéis alguna duda? Si tenéis alguna duda... perdona, ¿me puedes...? Un momento, para que se grabe la... Espera. Es que si no... ¡No! Esta es la parte en la que... Ricardo, sí, porfa. Es que si no tiro el... Alice Maika... Ese, perdón. Ay, es verdad. Vale, pues desde tu sitio, gracias. Y disculpa por la... que como se está grabando casi me... Dime. Recreación en sí, porque más o menos la tengo planteada para hacer una recreación literal, pero sobre las fotos tú has mencionado, por ejemplo, lo de si tu abuelo participó en una película o lo que sea. Yo, por ejemplo, sí que tengo un documento visual, pero es una foto de un periódico. No sé si cuenta o no cuenta. Claro, a ver, el concepto de álbum extenso, no restringido, yo creo que incorpora todas las fotos que acaban en el álbum, y muchas veces hacemos recorta y pega, claro. Y no siempre son fotos nuestras, a veces fotos que nos dan a alguien, un amigo, y lo metemos en el álbum, quiero decir. Entonces, el álbum precisamente es yo creo que es ese repositorio diverso donde pueden acabar fotos efectivamente de un periódico perfecto. A mí me parece perfecto precisamente porque habla de esa porosidad del álbum, que incorpora elementos gráficos externos o incluso profesionales, ¿no? Sí. Ya digo, yo en mi álbum de fotos, bueno, los que he ido reuniendo a lo largo de estos años, hay como si dijéramos flyer, de entradas. Quiero decir, al final el álbum es ese elemento de materialidad, pero que realmente nos está evocando muchos elementos performativos, muchos elementos que están fuera de lo que sería ese documento fijo de la foto. Vale. Perfecto, sí. Sí, además, por ejemplo, si no pensabas incorporarlo, yo te animo a que lo incorpores. Y lo único que cuando cuentes la historia, como si dijéramos, efectivamente cuentes esa idea de que te parecía que daba buen contrapié, por ejemplo, a esa parte de la... Tened en cuenta que la idea, y sé que la repetimos continuamente, es ver cómo entra en nuestra vida el impacto, la llegada de esos medios, ¿no? Cómo entra y cómo deja huella, ¿no? Entonces, claro, deja huella participando en una película, por ejemplo, como extra, o participando directamente, o si tu padre, imagínate, o alguien de tu familia era actor y hizo películas, ¿no? Pues eso seguro que está presente en vuestras vidas, o era modelo, o cualquier otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a parar aquí. Si no hay más preguntas, vamos a esperar a que venga Miguel, porque debe estar a punto de llegar, porque le dijimos que venía a las 11:30. A las 11:30, continuamos ahora en cuanto venga. Ahí estás. Sí, ahí. Bueno, pues buenos días. Vamos a tener el honor. Pues tengo el honor y el placer de presentaros a Miguel Herrero. Miguel es cineasta y además es investigador, ilusionista, ha sido profesor durante 12 años. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver la película El arte de las luces y de las sombras. Y bueno, estamos encantados de tenerle aquí, sobre todo para que comparta con todos vosotros su experiencia. Entonces, bueno, pues buenos días, Miguel. Y voy a abrir el turno para que vayáis pensando alguna pregunta, le comentéis cosas de la película. Y bueno, a mí me gustaría, ya sabéis que soy muy amiga de las palabras clave. Entonces me gustaría que nos definiera su película con 5 palabras clave. Bueno, por 5 palabras clave, por ejemplo, de la película podría ser una arqueología de los medios, otra puede ser sombra, otra luz, otra, por ejemplo, puede ser historia y la otra puede ser magia, por ejemplo, o ilusionismo, podría ser. Ya sabéis que con estas palabras, si buscáramos en un repositorio, pues que nos podría aparecer la sinopsis de la película que vimos ayer, o incluso podríamos encontrar directamente
el título de la película. Otra cosa que le voy a preguntar, que me parece muy interesante, que siempre se suele hacer en el mundo de la academia, es que nos cuente cuáles son los objetivos, ¿no?, de la película. ¿Qué querías conseguir? Tenía claro dos cosas. Por un lado es que existía un hueco, no existía un largometraje sobre la arqueología de los medios, o al menos que pudiera sintetizar toda esta historia desconocida de los orígenes de los audiovisuales, de los medios de comunicación. Y por un lado era divulgar por primera vez esta historia. O sea, no existía ese largometraje y era una función, un hueco que había que hacer, que era una función de divulgación de este tema. Y por el otro lado era el hecho de que a día de hoy pues todo el mundo pudiera disfrutar y pudiera ver y experimentar obras audiovisuales o contenidos o números de diferentes medios que se hacían antes del cinematógrafo y que pues la mayoría de ellos son muy desconocidos y que muy pocas veces pues se han podido mostrar fielmente o hasta cierto punto con una recreación cuidada de cómo lo vivía, cómo lo veía los espectadores de diferentes siglos e incluso de milenios. O sea, que esos eran los dos objetivos que me proponía, que visteis todos la película, o la mayoría, visto que es un híbrido en el fondo entre un documental más estándar al uso, de entrevistas con expertos, pero a su vez también hay una parte de metacine o de autorreferencia de audiovisual dentro de audiovisual, donde hay una animación, y muchas animaciones pues que son clave para poder ver y también con una función también didáctica de que el espectador pueda ver cómo eran estas obras. Bueno, pues a mí me gustaría que le hicierais alguna pregunta. A ver, ¿quién abre el fuego? Por ahora no me he comido a nadie. Yo mientras... Venga. Venga. A ver, Samuel. Yo quería saber cuánto te ha llevado a hacer la película. O sea, me imagino, la película tiene como una labor de investigación bastante profunda, pero, o sea, ¿cuánto? Exacto. No sé si llevas como toda tu vida, por así, trabajando en la película, o te lo planteaste hace unos años. Vale, en términos de tiempo, básicamente yo creo que esto le pasa también a varios directores en algunos casos, en algunas películas, cuando se hace de una manera, en muchos directores o muchos cineastas, cuando hay una autoría detrás, cuando hay una libertad creativa detrás, cada vez es menor. Normalmente pasa cuando un tema te absorbe, te encanta y hay una motivación intrínseca detrás. Yo esto lo he hecho por gusto. Ninguna entidad, no una plataforma o otra productora me ha encargado a mí hacer este largometraje, que eso muchas veces es lo habitual, ¿no? Entonces, yo ya desde los 20 años, o a los 20 años, tuve ya el primer punto de inflexión cuando yo, por ejemplo, visité el Museo de Cine Girona, que es una gran colección. Ayer visteis alguna muestra y asumía mucha presencia el director del Museo de Cine Girona, Jordi Pons, en la película. Esa es la primera que me abrió todo esa arqueología de los medios y esas posibilidades, esos objetos, esos artilugios que estaban ahí. Esa es una. La otra es que eso estamos hablando hace 20 años. Y a mí me rondaba ya esa intuición a nivel inconsciente de esto es para mí. Es decir, esto es algo que yo tengo que hacer algo con esto. Todavía no sabía muy bien qué, ¿no? Pero también yo estaba ya un poco como ilusionista. Yo no soy semiprofesional, o sea, sigo actuando y haciendo actuaciones, pero no me dedico a tiempo completo como otros compañeros. Entonces ya vi que, por ejemplo, dentro del mundo de la magia, todo esto era a su vez también desconocido, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer varios libros que tienen relación con la película, que es lo que comentas también, que hubo una documentación previa de varios años para ser consciente de qué aspectos podía aportar a la película. Entonces, digamos que ha sido, en este caso es un poco especial porque ha habido un proceso de muchos años. No te sabría decir una cantidad, realmente lo que ha sido la preproducción, producción, postproducción de la película ha sido 3 años, por así decirlo. Pero realmente, claro, había un trabajo previo de años para ya decir, ahora me siento preparado a todos los niveles para poder hacer el largometraje, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Es decir, pero que depende de cada película, al final es un mundo, ¿no? Y depende de cada caso. Pero esta película sí que pienso que, aunque lo hubiese hecho otro cineasta, creo que para ser fiel o para ser consecuente a todo lo que había,
era necesaria una gran investigación o una gran documentación o tiempo detrás, porque si no, ya digo que hubiese sido, creo que mucho más superfluo o mucho más, bueno, que se había dejado en el tintero muchísimas cosas y creo que era necesario en este caso, ¿no?, hacerlo. A mí al respecto me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Les podrías comentar qué tipo de fuentes has utilizado para documentarte? Bueno, pues sí. Va a ir viendo ahora, por ejemplo, algunos de los libros que he ido publicando que tienen relación con el tema de la arqueología de los medios, los orígenes del cine y los audiovisuales, que han sido previos a la realización de la película. Claro, ha habido una documentación muy grande de todo tipo de fuentes que pueden ser de obras de referencia como las de este señor catedrático que tenéis aquí, de vuestra universidad, de libros, por ejemplo, de Javier Frutos sobre la colección Basilio Martín Patino, que veréis, si no lo habéis visto ya, aquí en la Filmoteca de Castilla y León, aquí en Salamanca. Obras de otros investigadores, de otros autores, pero no solo españoles. Estoy hablando de muchos idiomas. Yo hablo en francés, inglés, italiano, alemán, finlandés, japonés, catalán. Ha habido todo tipo de fuentes, de todo tipo de libros, todo tipo de carteles, desde cartelería de diferentes épocas, a placas, evidentemente, a los objetos originales. No solo es el hecho de verlos, es el hecho de conocerlos, ponerlos en práctica, manipularlos y ver todas sus posibilidades a nivel técnico, a nivel artístico. Entonces, ha sido, yo creo que en todas las posibilidades que puede haber en cuanto a tipos, niveles de documentación, de fuente, de material, de inmaterial y de todo, ha sido todo lo habido y por haber. O sea, creo que ya no me ha quedado ya mucho más que... He ido a otros países también, aunque no estén incluidos en la película. Yo estuve, por ejemplo, en el Museo de Cine de Turín, o estuve en otros países también viendo posibilidades también, no sé. Ha habido todo lo que se ha podido en sí. Bueno, y podéis comprobarlo, ya digo, en la propia documentación, la bibliografía de cada libro es una documentación exhaustiva, y más, no sé, un centenar, son casi 10, 15 páginas de bibliografía de, ya digo, de un montón de... O sea, yo respecto a lo que has dicho de que no te... O sea, al final es una película también muy extensa en el que has metido pues mucha información. ¿Tú crees que igual dentro de, no sé, 20 años o así puedes igual hacer una segunda parte? O se podría incluir cosas que igual o no las has tocado porque todavía no están bien investigadas o todavía no se han descubierto, ¿sabes? Si hay como igual dentro de unos años posibilidad de... ¿Sabes? ¿No entiendes? Sí, sí. Creo que me va a tocar hacer una exclusiva ahora mismo, ¿no? Como no se va a divulgar, no sé cuál exclusiva. No lo sabe, lo sabe muy poca gente. Viene a relación de esto. Yo llevo varios largometrajes a la vez, en paralelo, porque uno nunca sabe cuál va a salir o con cuál se va a arruinar o cuál le va a repercutir mejor económicamente. Entonces, yo sigo en el tema totalmente al máximo. O sea, ya digo que yo estoy arriesgándome mucho a nivel económico y en otros niveles, pero a un nivel quizá que no me conviene en todos los niveles, pero me nace y sigo haciéndolo. Entonces, os puedo comentar que yo he planteado y tengo ya una preproducción de un díptico de la película. Si habéis visto El arte de la luz y la sombra, estoy en desarrollo de el arte de lo digital y lo artificial. Si en el arte de la luz y la sombra hemos ido al pasado, voy a elucubrar con el futuro del audiovisual, pero partiendo del pasado y utilizando los medios, las nuevas tecnologías en la propia película, como un díptico, vamos a llamarlo un yin y un yang. Entonces, eso estoy ahora mismo, por ejemplo, en ello, bastante avanzado, y es un tema ya económico de esa velocidad que yo pueda asumir para acabar antes o después. Es un tema de financiación. Y otro que estábamos hablando, por ejemplo, ayer mismo, si visteis la película, creo que a lo mejor a muchos os sorprendería porque es bastante, bueno, chocante o sorprendente todo lo que tiene que ver en relación con la prehistoria y la arqueología de los medios o las posibilidades de
esas animaciones que se podían crear ya hace 40.000 años, incluso en el Paleolítico Superior, con muchos tipos de muestras diferentes, de posibilidades de ilusión, de animación, de dar vida o dar ánima a ciertas animaciones o pinturas, etcétera. Pues en el tema este de prehistoria sigo con varios largometrajes que tienen relación con el tema, concretamente. Entonces, yo voy a, digamos, mi idea, o al menos a día de hoy, es seguir con ello. O sea, seguir con este tipo de tema, y además es que es algo que me nace, me refiero que es algo que forma parte de mi vida, porque no sé si llegasteis alguno a ver, por ejemplo, en julio, en verano, realicé 4 actuaciones de aquí, de un espectáculo que se llama Ilusionismo 19, en la Filmoteca, de aquí de Salamanca, en donde, claro, yo incorporo linterna mágica, fantasmagorías, vistas ópticas, vistas translúcidas dentro del propio espectáculo. Entonces es algo que forma ya, digamos, parte de mi vida o de mi trabajo o de mi forma de ver el mundo un poco. Entonces, en este caso es un poco especial, no es a lo mejor como otro caso de a lo mejor un director que hace una película sobre este tema y ya ha hecho esto, ya no vuelve a tocar este tema, ¿no? Que muchas veces es lo habitual, pero creo que también, como veis en otros casos o a lo mejor otros cineastas, que quizás es un rasgo o un tema que es distintivo a esa persona, ¿no? Es muy habitual que Woody Allen siga haciendo comedias románticas, pero que también como aficionado y como también fue ilusionista, suele utilizar también el tema de la magia, o que sean ser temáticas a veces algunas de sus películas que tienen que ver con el mundo también de la magia o del realismo mágico en su cine, ¿no? Entonces, siempre creo que hay algunos cineastas que tienen unos temas de autoría distintivas y están con ello. Entonces, que por supuesto que voy a seguir haciendo. Y ya digo, estoy en ello ahora mismo. Quédate el micrófono. Vale. Nada, que estábamos antes comentando y nos parecía como curioso que no hubiese muchas mujeres, bueno, solo hubiese una, creo, en el documental. No sé si es difícil encontrar en este mundo mujeres o... Pues también ha sido mea culpa porque, bueno, a Maika no la conocía todavía. Ya nos conocimos ya prácticamente ya a posteriori ya de rodaje, ¿no? Pero sí que es cierto, ya no solo lo que comenté más o menos ayer, o los que quedaron en el coloquio, es decir, lo que sucede es que en este tema ya de por sí, de arqueología de los medios, hay muy pocos investigadores, hay muy pocas personas, tanto en España como en otros países. Y creo que al final un poco, más o menos, nos conocemos o tenemos contacto unos más menos con otros. O sea, que es una red realmente pequeña o muy pequeña que es de fácil conexión. Lo que sucede evidentemente, pero también como en otras funciones y en otros trabajos, y por ejemplo, pues puedo hablar también del ilusionismo, de la magia. A veces es cierto que ha habido muy pocas magas, pero también es cierto que no se les ha visibilizado. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Creo que es un poco culpa, o me ha culpado también un poco todo, del sistema también, pero a su vez es que creo que también ha habido ciertos temas que a lo mejor las pocas personas también que ha habido no se les ha visibilizado, no se les ha dado oportunidad, siempre han estado, bueno, pues en una oscuridad. Por ejemplo, muchas veces, yo os hablo, digo, el tema de que tiene que ver también con investigadores, ¿no? Y yo he conocido casos muy sonados de casos de investigadores, ¿no? Que muchas veces pues la mujer se le ha ocultado, muchas veces y hay muchos casos muy sonados, lamentables, de que a veces ha sido la mujer que ha hecho, ya que era a lo mejor usted el ayudante o la becaria o la pareja de la persona o lo que fuera, que bueno, pues no se le ha reconocido porque básicamente se le ha ocultado por ser mujer, básicamente, ¿no? Y también, ya digo, en el ámbito, por ejemplo, de la magia y ilusionismo, lo mismo. A veces ha sido el ayudante o el partener del mago, cuando a lo mejor la ilusionista tenía una mayor faceta de lo más importante, o que luego, posteriormente, ella también ha actuado de manera individual, pero eso se ha quedado totalmente oculto, ¿no? Creo que es algo que está presente, digamos, creo que en todo, lamentablemente, ¿no? A día de hoy, ¿no? Que hay mucho que trabajar en el tema. Hola,
Yo quería preguntarte por algo quizás a lo mejor más personal, no tanto enlazado al largometraje, que es que, espero no equivocarme, estudiaste psicología. ¿Cómo pasaste de lo que es la psicología y estudiar eso a algo totalmente diferente, que sería el mundo del cine y todo esto? No lo sé. Es que me tendrían que a mí que analizar o psicoanalizar. Me ha nacido así. Quiero decir, no sé si llamarlo fácil, yo no estoy tampoco valorando si lo que he hecho merece la pena o no, o está mejor o peor, pero no me ha costado, tampoco es lo que me haya costado un gran esfuerzo, claro que le he dedicado mucho tiempo, ¿no? Pero mi manera de ver el mundo, de manera de pensar, suele ser bastante diferente a cómo se suele hacer. Básicamente, es decir, yo pienso siempre en la interdisciplinaridad y en la multidisciplinaridad. Es algo que me nace desde siempre, desde siempre. O sea, entonces siempre he ido interrelacionando temas con temas. Por ejemplo, ahora que finalizo una tesis doctoral en psicología, a su vez tiene que ver con el audiovisual. O sea, no es solo psicología al uso, ni es un tema típico al uso, es todo lo contrario. Y el tema de la arqueología de los medios es totalmente de multidisciplinar. Es más, es uno de los temas más multidisciplinares que pueden haber, porque entronca con todo. Entonces, no sé, creo que ya es muy personal, como has dicho, es muy personal porque ¿qué he hecho? Yo esto lo he hablado con muchas... Es un tema que incluso no llegué a publicar nada, creo, no recuerdo ahora mismo algún artículo de psicología sobre el tema, pero mira, yo creo que os lo puedo comentar intentando como hacer un inciso, algo muy resumido, pero creo que es muy importante, y esto se deja totalmente de lado, pero es muy importante. Hay un gran psicólogo, un gran investigador que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que estudió un poco a los artistas, ¿no? Y llegó a hacer ya estudios empíricos y muchas investigaciones, no solo él, sino otros también, viendo qué era lo que digamos, un poco le pasaba por la cabeza al artista a la hora de hacer o crear una obra. Y se dio cuenta de un tipo de patrones que, que se han dado a conocer como la teoría del flujo o el fluir, popularmente se conoce como flow, pero realmente es muy importante porque muchas veces tiene que ver con unas ciertas características que te hacen feliz y que tienes una motivación intrínseca suficiente para poder hacer eso y tú rompes, digamos, un poco las fronteras o los límites que se te imponen. Entonces, esto se ha estudiado por la psicología, ¿no? Entonces, yo soy mucho de eso sin querer. Es decir, yo me inclino mucho por cuando tengo esa sensación de flujo y no paro. Quiero decir, si yo puedo estar horas y horas y horas haciendo eso y me da igual que me paguen más, que eso es la motivación extrínseca, me da igual que haya una repercusión económica mayor o menor, me da igual cualquier cosa, porque estoy haciendo bien eso, o sea, me gusta hacer eso, ¿no? Entonces, tiene también ahí un poco de ello. Es decir, yo creo que es muy importante que vayáis a aquello que os haga tener esa sensación de fluidez, que básicamente es que os haga felices, que el tiempo pase muy rápido cuando hacéis la actividad, no suponga una dificultad suficiente, sea un reto para vosotros, pero superable, y en esencia dé sentido a vuestra vida. Sé que esto queda muy bonito, pero lo digo ahora como psicólogo. Pero es verdad, yo lo aplico totalmente, económicamente me va fatal, pero por lo demás, bueno, estoy bien, pero económicamente no. Pero por ahora, así que es lo que os puedo comentar. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta en relación que has dicho que estabas preparando otra película ya con, pues como con el arte de la comunicación, por así decirlo, actual. Y en la película, en el arte de la luz y la sombra, dices que, que realmente los que comercializaron
todo lo de la fotografía fueron Edison, los hermanos Lumière, pero que hay muchos precedentes como son la linterna mágica y, bueno, cámara oscura, etcétera. ¿Qué crees que puede ser en el mundo actual, o sea, en la actualidad, como qué instrumentos que a lo mejor no tienen tanta popularidad pueden ser el futuro en cuanto a la comunicación? Sí, pues mira, yo hice un libro que se llama Hiperficción. Es un libro que fue muy curioso porque a día de hoy todavía hay gente que me lo sigue pidiendo o lo sigue reseñando porque va específicamente de eso. Yo me hice un ejercicio de intentar ver los precedentes de un poco de ese hipertexto, de esa hiperficción, de esas posibilidades de la narrativa en el futuro, partiendo de nuevo del pasado, ¿no? Pero en este caso a nivel narrativo, ¿no? A nivel de creadores, escritores, investigadores que planteaban ya unas posibilidades nuevas en esa relación entre el lector, por ejemplo, y el autor, o entre el espectador, etcétera, ¿no? Yo sí que te digo a día de hoy que, por ejemplo, te puedo decir muchas. Yo estoy convencido que el audiovisual interactivo va a ganar fuerza, y lo he investigado y he hecho cosas en tema de audiovisual interactivo. Y conozco bien la gente que ha hecho cosas en España y hace años hice también alguna publicación sobre el tema de la interactividad. Otra es el 5D. Todo el tema que ya lo hacía Robertson, en el fondo, pero todo el 4D, 5D va a ir también a más. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que es el IMAX y al nivel que se ha llegado, por ejemplo, si habéis visto la esfera en Las Vegas, el futuro también va por ahí. Y luego también, en esencia, todo lo que va a ir encaminado a la inteligencia artificial y, sobre todo, yo hablando también con ya cosas muy punteras de otras universidades, ya te hablo del extranjero, y también lo estuve siguiendo y estoy a punto también de comprar algún que otro aparato, pero ya sí que me arruinaba ya mucho, ya no solo es crear imágenes o audiovisuales a través de un ordenador, sino hacer ese paso de la mente directamente a nivel neuronal, de qué se está viendo, o sea, tú qué estás pensando, qué estás imaginando y poder trasladar eso directamente a un ordenador. Y eso ya hay indicios de que va a ser posible. O sea, yo sé que en un futuro tú vas a soñar algo y lo que estés soñando lo vas a poder ver en imágenes. Va a ser así. Y quizá te hablo de que muy pronto ya se vaya a hacer. Y que va a ser cada vez mucho más personalizable. Al final la identificación va a ser muy grande, tan grande que ya está empezando a dar un poco de miedo. O sea, sabéis evidentemente que ahora mismo el hecho de la sustitución, por ejemplo, del rostro de una imagen, por ejemplo, en la pornografía, es muy fácil de hacer. Y esto hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero con ello, de coger cualquier rostro y pasarlo a un vídeo, por ejemplo, pornográfico, y ha habido casos ya en España que han saltado, sobre todo cuando ha habido con menores. O sea, que evidentemente está ese otro lado ético. O mira, yo hace poco, colaboro con Cuarto Milenio y hace poco, hace unos días tan solo con Iker también por otra historia, pero al mismo también lo comentaba que se había hecho viral, Iker Jiménez, un audio que habían, pues eso, habían imitado su voz con inteligencia artificial y era brutal. Él mismo, sabía evidentemente que él no había dicho eso, ¿no? Pero no sé si os ha llegado el WhatsApp, os ha llegado lo podéis ver por ahí, ¿no? Podéis buscar IA audio Iker Jiménez, es Iker Jiménez, pero evidentemente no ha dicho eso, ¿no? Las pautas están claras. Quiero decir, y hay mucho más, ¿no? Pero yo te he dicho ya 4, 5, 6. Y luego aparte, por ejemplo, en el tema de la tesis doctoral que llevo, yo en la parte de psicología que me toca, yo lo que hago es investigar todo el tema de procesamiento emocional y investigar el por qué hay unas obras audiovisuales que causan un mayor impacto, un mayor disfrute que otras. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que esa obra guste o no guste, etcétera? Y se sabe. El problema que hay es que la mayoría de cineastas desconocen que esto se puede hacer.
y hasta qué nivel se va a llegar, pero eso ya se sabe. O sea, que ya la ciencia está superando un poco el arte, o sea, ya esos mecanismos que hay detrás se pueden saber. Y también tienen parte ética negativa de que evidentemente se puede hacer evidentemente publicidad y métodos mucho más persuasivos, con lo cual muchas veces se está utilizando pues evidentemente a inducir a la venta, a la compra, etcétera. O sea, es decir, que hay mucho. Ya digo que la película ojalá que en un futuro la veas y lo podrás ver, pero de todo esto que te estoy hablando y de más cosas, ¿no? Gracias. ¿Cómo interrelaciona la magia con los artilugios para fascinar, ¿no? En la linterna mágica o... Sí, os comento eso. Bueno, pues básicamente, Juan Tamariz es uno de los figuras más importantes que ha habido nunca en la magia y ilusionismo, no solo en España, sino a nivel mundial. Yo, aunque soy autodidacta, soy discípulo también de él. Y él es uno, digamos, de mis maestros, por así decirlo. Pues yo lo he comentado, que decir, todo el tema de la arqueología de los medios es tan multidisciplinar que muchas veces en temas que tiene que ver con ello está totalmente olvidado o por falta de reconocimiento, porque incluso, ya digo, entre los ilusionistas es muy raro, solo somos 2 personas, por ejemplo, prácticamente en España, que hacemos sesiones de linterna mágica a día de hoy. No hay nadie más. Es decir, y es algo pues que tiene unas posibilidades a nivel técnicas, estéticas, artísticas e incluso mágicas, porque habían muchos números que se hacían con linterna mágica muy variados, muy enormes, o sea, yo a día de hoy todavía sigo descubriendo algunos números muy desconocidos, pero que se hacían en la época utilizando la linterna mágica. Entonces, no está reconocido todo el tema de los orígenes de los audiovisuales vinculados a la magia y ilusionismo. Casi nadie, excepto 2 gatos prácticamente, lo hemos ido utilizando, ¿no? Cuando ha sido natural, cuando tú a lo mejor ibas al siglo XVIII, siglo XIX principalmente, y tú ibas a un espectáculo de magia, de ilusionismo de la época, y era muy común, bastante común, que el mago a lo mejor también fuera linternista y que incorporara una sesión de linterna mágica o algún número con linterna mágica. E incluso a veces el método oculto era linterna mágica, aunque no aparecía en el programa, pero sabemos que estaba utilizando una linterna mágica y cómo lo estaba utilizando, ¿no? Y eso era muy común, era muy popular durante varios siglos y pertenecía parte a la magia y el ilusionismo. Pero a día de hoy, pues ya digo, si tú le preguntas a la mayoría de ilusionistas, de magos de todo el mundo, no sabe lo que es una linterna mágica. Por ejemplo, cuando ha sido tan popular como podía ser el cine, como podía ser cualquier medio a día de hoy, ¿no? Entonces, una de las líneas que llevo es esa. Si me veis, por ejemplo, actuar, depende también del espectáculo o de lo que haga. Por ejemplo, podéis ver, si veis, por ejemplo, en la web, por ejemplo, de Cinestesia o en YouTube, o si veis, por ejemplo, en Cuarto Milenio, podéis, por ejemplo, fantasmagorías o podéis ver un poco una muestra in situ o de otras formas de la utilización un poco de la linterna mágica o de otros números, digamos, de magia también de la época. Pero digo, esto pasa en otras disciplinas, o sea, que no es solo dentro de la magia. Yo creo que incluso en la historia de los historiadores muchas veces todo esto está como si no existiera, lo mismo. Y en el ámbito del arte, incluso de la pintura, o sea, que eso también me parece muy fuerte. O sea, estamos hablando de pintura proyectada. Por Dios, o sea, que se haya quedado como esto es un arte popular, no vale. Cuando realmente era lo más común, o sea, cuando realmente el inconsciente colectivo y realmente las imágenes y lo que tenía en la mente de esas personas era lo que estaban viendo en Linterna Mágica, no las meninas o sea, lo que estaban viendo eran las imágenes de Linterna Mágica. Y esas imágenes se les quedaba además ahí. Y su imaginario colectivo era ese. Y si tenían una pesadilla, era esa imagen, no era Goya. No, porque Goya tenías que ir, eso era para, bueno, los nobles sí, la realeza podía, pero el resto era la linterna mágica, el resto era el esqueleto, la calavera y el monstruo y, claro, y la cabeza de Medusa, o sea, entonces, claro, todo esto no se habla, es que es muy fuerte, yo digo, claro, tienes que ser un poco consciente de decir, pero joder, es que es verdad, ¿cómo es posible que en el arte
Es que es fuerte. No sé, yo me digo, a veces me he sentido engañado porque si cogéis muchos libros de cine, historia del cine mudo, bla, 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 obvian totalmente todo esto. Sí que dices, bueno, evidentemente tengo que empezar por un principio. Bueno, pues yo me he ido a la prehistoria, si queremos ir al principio. Es decir, tampoco te costaba nada decir 4 cosas al menos, pero es que todo esto lo obvian. Entonces, un problema de que, bueno, que falta mucha divulgación también y de investigación por el tema. Bueno, ¿se os ocurre alguna pregunta más? A mí lo que me gustaría, Miguel, es verte en una sesión de Linterna Mágica o que ellos pudieran disfrutar de estas sesiones de Linterna Mágica. Yo ya te vi este verano y la verdad es que es una maravilla su espectáculo porque compagina la magia, la ilusión con la linterna mágica. Y eso, bueno, pues nos retrotrae al siglo XIX, al siglo XVIII. No sé si este verano te invitará Maite, pero desde luego yo, de verdad que si tenéis la oportunidad de ver alguna sesión, vamos, que no la desaprovechéis. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Nada, yo quería comentar, en el caso de que os haya gustado mucho la película, hay una versión extendida de media hora más que acabamos de poner en preventa desde la web de Cinestesia. Y lo mismo, si os estáis interesados alguno de los temas de los libros o algo, pues que los podéis ver en la web de la productora. Así que nada, muchas gracias y que nada, cualquier cosa pues por aquí me tenéis. Gracias. Muchas gracias.